Hola jóvenes de grado 11, bienvenidos a una nueva clase de cálculo. Bueno, en este caso vamos a continuar con lo que veníamos trabajando de la clase anterior acerca del concepto de límite. Entonces, ya conocemos el concepto de límite, el concepto o la idea intuitiva del concepto de límite. Ya más adelante vamos a llegar a una definición formal más estructurada del concepto de límite. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular algunos límites haciendo uso de las diferentes propiedades. Entonces, por favor, estas propiedades tienen que quedar consignadas en su cuaderno de esa manera. Entonces, dice de la siguiente manera: propiedades de los límites. Si C, que pertenece a los reales, es una constante, y tenemos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, y tenemos que el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a M, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera dice, límite cuando x tiende a A de C es igual a C. Esta propiedad, ¿cómo la podemos enunciar de una forma más sencilla? La propiedad número 1, esta propiedad sencillamente sería decir el límite de una constante es igual a la constante. Pues sería una forma más sencilla o más fácil de nosotros acordarnos. El límite de una constante es igual a la constante. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Límite de una constante es igual a la constante. Propiedad número 2. Límite cuando x tiende a A de x es igual a, sería simplemente reemplazar la x, reemplazarla por una a. Bien. Propiedad número 3, que está acá. Límite cuando x tiende a A de f de x más o menos g de x, como podemos observar, es igual al límite cuando x tiende a A de f de x más o menos límite cuando x tiende a A de g de x, sería L más o menos M. ¿Cómo podemos resumir esa propiedad de una forma más sencilla? El límite de una suma es la suma de los límites. O el límite de una resta es la resta de los límites. Como se dan cuenta, las propiedades de los límites son muy fáciles de aprender, son muy fáciles de recordar, se cumplen muy lineales, entonces sería muy fácil recordar esta. Sencillo, el límite de una suma es la suma de los límites. Así y ya. Propiedad número 4. Acá dice límite cuando x tiende a de c f de x. ¿Qué es c? Según la definición que está acá. C es una constante y f es una función. Esto sería el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Es decir, que esa constante la podemos sacar de acá y ponerla acá. El resultado daría entonces CL. Fácil, ¿no? Límite de una constante por función es igual a la constante por el límite de la función. Así de sencillo, es fácil de acordarnos de esta propiedad, que sería la propiedad número 4 según el orden que yo escribí acá. Bien, y las demás son igual de fáciles a esta. Mira, límite de un producto es igual al producto de los límites, lo que quiere decir la propiedad número 5. Mire, límite cuando x tiende a de f de x por g de x, eso es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Como el primero lo habíamos llamado L y el segundo lo habíamos llamado M, sencillamente sería L por M y ya. Es decir que esta, ¿cómo la podemos resumir así de una forma más sencilla para acordarnos fácil? El límite de un producto es el producto de los límites. Sería así de sencilla la propiedad número 5. Y la propiedad número 6, pues es como la hermana de la otra. Límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Teniendo en cuenta obviamente que el denominador tiene que ser diferente de 0. El límite de un cociente es igual a el cociente de los números, de los límites. El límite de una potencia sería simplemente reemplazar a. El límite de una potencia de una función es igual a la potencia del límite de la función. Sería la propiedad número 8.
Y la propiedad número 9 será similar a esta, que sería decir que el límite de la raíz de una función es igual a la raíz del límite de la función. Eso a grandes rasgos es son las propiedades de los límites que se tienen en cuenta para calcularlos. Bien, bueno, entonces ahora vamos a escribir el siguiente principio. Ese cuadro, así como está, por favor lo tiene que tener en sus apuntes, en su cuaderno, porque aunque uno las aplica fácilmente, pues es necesario tenerlas anotadas. Entonces vamos a colocar este principio, que vamos a colocar principio de sustitución. Muy importante para calcular el valor de los límites. Y lo vamos a escribir completo como aparece acá. Dice, sea f de x una función. Una función. Dice, si para cuando x tiende a, recuerde que se lee para a por la izquierda, coma, f de x es igual a f de a, y, vamos a colocar acá, y para cuando x tiende a por la derecha, f de x también es igual a f de a, se concluye que el límite cuando x tiende a de f de x es sencillamente f de a, es decir, simplemente reemplazar la x por el valor al cual tiende el límite, por eso se llama principio de sustitución, y obviamente se aplican todas estas propiedades que acabamos de ver anteriormente. Bueno, vamos a mirar un ejemplo donde podemos aplicar esas propiedades y el principio de sustitución. Entonces podríamos decir que vamos a hacer el siguiente ejercicio: calcular límite cuando x tiende a 3 de menos 2x cuadrado cuando x tiende a 3 de la expresión menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Listo. Vamos a calcular ese límite haciendo uso de las propiedades de los límites. Y luego hacemos el mismo ejercicio haciendo uso del principio de sustitución directa. Si vamos a aplicar las propiedades de los límites en su totalidad, son varias las propiedades que tenemos que aplicar ahí. Primero, lo que hay dentro del paréntesis, acá hay una suma y una resta conjuntamente, entonces aplicaríamos la propiedad que dice el límite de una suma es igual a la suma de los límites, o límite de una resta es igual a la resta de los límites. Lo que quiere decir que este ejercicio debería quedar así: límite cuando x tiende a 3 ¿de quién? De menos 2x cuadrado, más el límite cuando x tiende a 3 ¿de quién? De 3x menos el límite cuando x tiende a 3 de 1. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Aplicar el principio o las propiedades de límite. Límite de una suma es igual a la suma de los límites, o si como aquí hay sumas y restas, pues lo podemos colocar de esa manera. Bien, ahora en cada uno de ellos hay una propiedad. Si nosotros miramos bien, este 2 o este menos 2 es constante. Por allá había una propiedad que decía el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Entonces tendríamos que este 2 sale a multiplicar acá, quedaría menos 2 por el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, más
el 3 saldría en este caso 3 por el límite cuando x tiende a 3 de x menos, ya lo podemos calcular porque hay una propiedad que me permite. Decía una propiedad, o la primera creo que era, el límite cuando x tiende a 3 de 1. Decía la propiedad, el límite de una constante es igual a la constante, es decir, que este valor o esa expresión dará como resultado 1. Ahora, ¿qué va a dar en cada uno de estos? Simplemente decía la propiedad que el límite de una potencia es igual a reemplazar allá x a la 2. Entonces acá me quedaría menos 2, reemplazamos y quedaría entonces por 3 elevado a la 2. Más 3, también decíamos que el límite cuando x tiende a a de x es igual a a, entonces el límite cuando x tiende a 3 de x sería entonces reemplazar la 3 acá, quedaría 3 por 3 menos 1, ya se reemplazó todo y lo demás sería sencillamente realizar la operación. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Y 9 por menos 2 me daría entonces menos 18. Más por más, 3 por 3, 9 y menos 1. ¿Cuánto es menos 18 menos 18 más 9 menos 1? Menos 18 menos 1 me daría menos 19 más 9, entonces en este caso el resultado daría menos 10. Y concluimos entonces en este caso que el resultado de ese límite es menos 10. Bien, ahora, ¿cómo calcular ese límite? Si obviamente si nosotros nos damos cuenta acá, hicimos uso de las propiedades de los límites, ¿cierto? Pero ese mismo límite lo podemos calcular directamente aplicando el principio de sustitución. El principio de sustitución en resumen es este. Límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Entonces en este caso límite cuando x tiende a 3 de esta expresión pues sería sencillamente coger y reemplazar la x por 3. Entonces quedaría menos 2, esta x vale 3, entonces sería 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 1. ¿Cuánto daría acá en este caso el resultado? Pues 3 al cuadrado 9 por 2 daría menos 18, más 9 menos 1 y eso también da menos 10. Entonces está calculado de dos maneras. Primero haciendo uso de las propiedades y segundo haciendo uso del principio de sustitución. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a realizar un segundo ejercicio donde apliquemos el principio de sustitución y luego apliquemos primero las propiedades y luego el principio de sustitución. Bueno, entonces vamos a borrar bueno, démoslo acá. Ya sabemos cuál es el principio de sustitución, que simplemente es reemplazar la x y ya, y calcular. Bueno, sería límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x de x más 1 sobre x por 3 menos x sobre 4x cuadrado. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular ese límite. Cuando x tiende a 1. Bien, si aplicamos las propiedades de los límites, entonces esto obviamente va a ser algo un poco extenso porque mira, acá tenemos un producto y dentro de cada uno de esos productos tenemos unos cocientes y dentro de esos cocientes tenemos acá una constante por función, es decir que tendríamos que aplicar las propiedades muchas veces. La ventaja es que esto se hace al comienzo y luego simplemente se aplica el principio de sustitución y ya. Entonces en este caso tendríamos que esto es igual a
el límite cuando x tiende a 1 de la expresión x más 1 sobre x por el límite cuando x tiende a 1 de la expresión 3 menos x sobre 4x cuadrado. Como acá hay un cociente y acá también hay cociente, entonces esto sería igual a límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x por, igualmente allá, como es un cociente, tendremos que hacer el cociente de los límites, entonces quedaría límite cuando x tiende a 1 de 3 menos x sobre el límite cuando x tiende a 1 de 4x cuadrado. Y ya, luego entonces acá esto es una suma también. Coloquemos el paréntesis. Listo. Acá habría otra vez la propiedad porque es límite de una suma. Entonces quedaría acá el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x por el límite cuando x tiende a 1 de 3 menos el límite cuando x tiende a 1 de x sobre 4 por el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado. Bien, ahora cada una de estas expresiones donde aparece límite, la expresión límite está enmarcada dentro de una de las propiedades que vimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Límite cuando x tiende a 1 de x. Había una propiedad que decía límite cuando x tiende a a de x es igual a a. Entonces en este caso, límite cuando x tiende a 1 de x, pues eso es igual a 1. Simplemente reemplazarla acá. Más límite cuando x tiende a 1 de 1. En este caso sería el límite de una constante. Entonces límite de una constante es igual a la constante. Entonces queda el 1. Y acá límite cuando x tiende a 1 de x, también el resultado va a ser 1. Y esto lo vamos a multiplicar acá por límite cuando x tiende a 1 de 3, ese valor es 3 porque es una constante. Menos límite cuando x tiende a 1 de x, ese sería entonces 1, reemplazarla. 4 es una constante y acá sería reemplazar 1 al cuadrado que me daría 1. Entonces me quedaría 4 por 1 al cuadrado. Bien, y ahora lo único que resta es realizar esas operaciones y simplificar. Entonces me quedaría, aquí de una vez vamos a colocarla, 1 más 1, 2 dividido en 1, 2, por 3 menos 1 me da 2, 4, 1 al cuadrado me da 1, por 4, 4, entonces quedaría 2 cuartos, 2 arriba y 4 abajo, 2 cuartos, que simplificado eso es 1 medio. ¿Y cuánto es 2 por 1 medio? 2 por 1 medio se cancela, chan, chan, y 2 por 1 medio, el resultado es 1. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Hallar ese valor o ese límite usando las propiedades, pues requiere que haga todas esas operaciones para llegar a 1, porque tengo que ir aplicando las propiedades paso a paso. Pero la ventaja del principio de sustitución es que sencillamente pues me da lo mismo si reemplazo de una vez el 1 acá. Entonces, si aplicamos el principio de sustitución, sería reemplazar el 1 acá, acá y en cada una de esas partes. ¿Ok? Entonces quedaría 1 más 1 sobre 1 por 3 menos 1, sí, mire, reemplazamos la x por 1, sobre 4 por 1 al cuadrado. Y hacemos las operaciones. 1 más 1, 2 dividido en 1, 2, por 3 menos 1, 2, 2 cuartos. Ahora simplificamos. Esto daría 1 medio, 2 por 1 medio y 2 por 1 medio. El resultado es 1. Entonces ahí salieron muchos unos por todos lados, pero no se me confundan, por favor. Entonces, como se dan cuenta, el principio de sustitución nos ahorra un gran procedimiento, nos ahorra aplicar las propiedades paso a paso, pero no quiere decir que esas propiedades no existan. Esas propiedades existen y hay que tenerlas en cuenta siempre cuando se vaya a desarrollar algún límite. Siempre hay que tener presente que eso se hace bajo ciertas
propiedades y bajo ciertos principios. Bueno, ahora, reemplazar, haciendo el uso del principio de sustitución, pues sería muy sencillo, siempre y cuando el límite, pues en este caso me da 1 o cualquier otro valor que tenga. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, acá. Algún valor de un límite. Por decir algo, vamos a inventarnos uno. Límite cuando x tiende a 2 de la expresión 3x cuadrado menos 7x más 4. ¿Cierto? Algo así de sencillo. Entonces, ¿acá qué tendríamos que hacer? Pues hacer uso del principio de sustitución, que sería reemplazar esta x acá. Entonces tendríamos 3 por 2 a la 2 menos 7 por 2 más 4. ¿Cierto? Bien, ahora me quedaría, recuerde que se hace primero la potencia. 2 a la 2 me daría 4. Entonces 3 por 4 menos 7 por 2, 14 más 4. Acá tendría 12 menos 14 más 4. 12 más 4 me da 16 menos 14 y 16 menos 14, 2. Entonces vamos a ver que en este caso el límite cuando x tiende a 2 de esa expresión me da 2. Vamos a hacer otro en el cual estas dos cosas no coincidan. Bien, vamos a mirar acá. Límite cuando x tiende a menos 3 de la expresión 7x a la 3 menos 2x cuadrado más 6x menos 9. Bien. Listo, esa será nuestra expresión. No vamos a hacer por propiedades, sino que vamos a utilizar de una vez el principio de sustitución directa. Entonces diríamos que este límite es igual a 7 por menos 3 a la 3 menos 2 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 9. Reemplazamos la x por menos 3. Entonces miramos, reemplazamos acá. Esta x vale menos 3. Esta x también vale menos 3. Este 6x quedaría 6 por menos 3. Y ya lo demás sería sencillamente realizar la operación que haría 7 por... ¿Cuánto es menos 3 a la 3? Entonces menos 3 por menos 3 me daría 9. Por 3, 27, negativo. Acá quedaría menos 27. Menos 2 por... Estamos realizando primero las potencias, ¿no? Menos 3 al cuadrado, el resultado es 9 positivo. Ahora sí, más por menos, menos, y 6 por 3, 18 menos 9. Ahora realizamos las operaciones que quedan indicadas ahí internamente. Entonces, sencillamente, pues acá sería multiplicar 7 por 27. Entonces sería 20 por 7 me daría 147 por 7, 49. El resultado sería menos 189. Menos 27 por 3 sería menos 189. 9 por 2, 18. Acá me daría menos 18 negativo. Y acá tengo otro menos 18. Entonces 2 por 9 y acá 6 por menos 18 me da menos 18. Y luego me va a dar menos 9. Como nos damos cuenta, nos da todos negativos. Y realizamos la suma pues de la manera como ustedes prefieran. Entonces tendría menos 18 me da menos 36. Menos 36 menos 9 me daría menos 45. Menos 189 menos 45. Entonces el resultado de 189 más 45, eso daría menos 234. Entonces el resultado de ese límite es menos 234. Es decir, que da algún valor, ¿cierto? Entonces funciona. No hay ningún problema al aplicar el principio de sustitución directa. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Si tengo la expresión límite cuando x tiende a 5 de la expresión x cuadrado más 10x sobre 2x más 4. Bien, entonces tenemos una función racional, tenemos un cociente y vamos a aplicar el principio de sustitución directa para evaluar ese límite. Entonces vamos a calcular a ver cuánto vale.
Entonces sería sencillamente escribir que esto es igual a, reemplazamos la x por, en este caso, 5. 5 al cuadrado más 10 por 5 sobre 2 por 5 más 4. Y esto sería igual a 5 al cuadrado 25 más 10 por 5, 50, 2 por 5, 10 más 4. 25 más 5, 75 sobre 14. ¿Se puede simplificar 75 y 14? No, ¿cierto? No le podemos sacar ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni séptima. Entonces el resultado sería 75 sobre 14. Es un número real, es decir, existe, se puede calcular ese límite sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a mirar entonces la siguiente situación. Si resulta que tenemos la expresión límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, ¿cierto? Se me ocurrió escribir ese límite cuando x tiende a cuadrado, perdón, a 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Bien, si nosotros reemplazamos, acá me daría entonces sustitución directa, 4 al cuadrado menos 16 sobre 4 menos 4. Pero al hacer las operaciones, al hacer los cálculos, me va a quedar 16 menos 16 sobre 4 menos 4 y el resultado es 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa o qué obtuvimos? Se obtiene una indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que este resultado no lo puedo calcular porque no podemos dividir en 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso tenemos una forma indeterminada. Una forma indeterminada. Pero ojo, el hecho de que no exista cuando x vale 4, pero recuerden el concepto de límite, que me preguntan es ¿qué sucede cuando x tiende a 4? Es decir, se acerca a 4, sin ser 4. Entonces, en ese caso, pues, tendríamos que hacer una tablita como la que se hizo en la clase anterior, o sencillamente aplicar los métodos usuales para calcular ese tipo de límites, que sería eliminar la indeterminación. Entonces ya sabemos que me da 0 sobre 0. Y el estudio de los límites de acá en adelante ya se va a limitar o a estudiar límites que tienen esta estructura. Más no estos, porque los de arriba sencillamente es reemplazar el valor de x y ya sería simplemente un ejercicio de aritmética, un ejercicio de álgebra, pues que no tiene ninguna ciencia. Ya aquellos que me van a requerir un poco más de operaciones, un poco más complejos, van a ser este tipo de ejercicios. Entonces, ese tipo de problemas se llaman o hacen parte de límites de funciones indeterminadas. Y dentro de esas funciones indeterminadas tenemos estas funciones racionales. Entonces tendríamos que estas de acá hacen parte de límites de funciones indeterminadas. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos entonces el límite de esa función? Pues buscamos un método algebraico apropiado. Para cada tipo de límites de forma indeterminada existe su respectivo método para calcularlo. Estas que son de forma racional, que arriba tenemos un polinomio y abajo otro polinomio, la forma más sencilla es por el método de factorización, si se puede. Entonces podríamos decir que esto es igual al límite cuando x tiende a 4 ¿de quién? X cuadrado menos 16, pero entonces ahí ¿qué podríamos aplicar? Pues fácil. Recuerden que hay un caso de factorización que dice que a cuadrado menos b cuadrado, que es igual a x más y, a cuadrado menos b cuadrado sería igual a más b por a menos b.
¿Cómo se llama ese caso de factorización? Pues diferencia de cuadrados perfectos, ¿cierto? La diferencia de dos cuadrados perfectos es igual al producto de la suma por la diferencia. Y este tipo de límites pues generalmente vienen organizados de esa manera. Entonces resulta que x cuadrado menos 16 es lo mismo que tener x cuadrado menos 4 al cuadrado, y aquí en la parte de abajo quedaría x menos 4. Ojo con la simplificación, no se les ocurra hacer esto, ¿cierto? No se puede. Necesitamos primero realizar la factorización. Entonces quedaría x menos 4. Entonces decimos que esto es igual al límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? X cuadrado menos 4 al cuadrado o x cuadrado menos 16, según esta fórmula, sería igual a x más 4 por x menos 4. Y debajo teníamos un x menos 4 igual al que está allá. ¿Qué sucede en ese caso? Que se puede cancelar esa expresión. Es decir, que podríamos decir que esta expresión de acá es igual al límite cuando x tiende a 4. ¿De quién? De aquello que quedó sin cancelar, que es x más 4, que vendría a ser igual a 4 más 4, es decir, el resultado es 8. Entonces podríamos decir que el límite cuando x tiende a 4 de la expresión x cuadrado menos 16 sobre x menos 4 es igual a 8. ¿Y cómo se calculó? Pues lo calculamos haciendo uso de una factorización y cancelando la indeterminación. ¿Cuándo se cancela una indeterminación? Cuando logro cancelar ese denominador, que es el que me hace que salga un 0 en el denominador, ¿cierto? Con los ceros del numerador no hay problema. El problema es aquellos ceros que están en el denominador. Bueno, voy a borrar acá y entonces vamos a colocar el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a 2 límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más x menos 6. X cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. Bien, entonces lo primero que se hace siempre en estos casos es aplicar el principio de sustitución directa para verificar si es un límite, un valor indeterminado, como en este caso 0 sobre 0, o por el contrario es uno de los anteriores donde me da un número real directamente y no necesito hacer ninguna operación adicional. Entonces lo primero que debemos siempre es realizar la evaluación del límite. Colocar una comita y hacer la evaluación del límite y reemplazarlo. Vamos a mirar a ver cuánto da. Si es una forma indeterminada o no lo es. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Aquí quedaría 2 elevado a la 2 más 2 menos 6 sobre 2 menos 2. Y realizamos entonces las respectivas operaciones. Acá el resultado quedaría entonces 2 a la 2, 4 más 2 menos 6 sobre 0. Pero arriba también da 0. Mire, 4 más 2, 6 sobre 6 menos 6, 0. Entonces sabemos que en este caso tenemos una indeterminación. Es decir, tenemos una expresión de la forma 0 sobre 0. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar esa indeterminación? En este caso, cuando tenemos funciones racionales, donde tenemos un polinomio y otro polinomio arriba y abajo, la mejor manera de eliminar esa indeterminación es mediante el método de factorización y simplificación. Por el momento vamos a estudiar ese método. Entonces, ¿cómo factorizamos? Pues tenemos que buscar la factorización de la expresión que está en el numerador. Y esa es muy sencilla porque es un caso de factorización de esos que son muy típicos que utilizamos a menudo. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 2 de... Y vamos a realizar entonces la factorización de esa expresión. ¿Cómo se factoriza la expresión x cuadrado más x menos 6? Recuerde que es aquel método donde colocamos dos paréntesis. Colocamos la raíz de x cuadrado x. La repetimos acá en el segundo paréntesis. Luego los signos. Primero coincide más, lo copio. Luego más por menos, menos. Y buscamos dos números que multiplicados me den 6
pero restados me den 1. ¿Cuáles son esa parejita de números que al multiplicarlos da 6? Al multiplicarlos da 6, pero al restarlos da 1. Entonces, esa parejita de números que cumplen esa condición son los números 3 y 2. 3 por 2, 6. Entonces, si multiplicamos estos dos números, me daría 3 por 2, 6, que tiene que ser el valor de acá. Y si lo restamos, 3 menos 2 me daría 1, que es el valor de acá. Un 1 invisible que hay acá donde está la X. Y debajo escribimos X menos 2 porque está arriba, no necesitamos factorizarle nada. Y ahora sencillamente hacemos esto. Cancelamos términos iguales que están en el numerador y en el denominador, ¿cierto? Porque está multiplicando y dividiendo a la vez. Entonces podemos decir que esto es igual a el límite cuando x tiende a 2 de x más 3, es decir, de la parte de esa expresión que quedó sin cancelar. Y ahora sí aplicamos nuevamente el principio de sustitución directa. Principio de sustitución directa, entonces sería simplemente reemplazamos esta x por 2, quedaría 2 más 3 y 2 más 3 es igual a 5. Entonces tendríamos que el límite de esa expresión, que al comienzo era indeterminada, recuerda que era 0 sobre 0, y obtenemos que entonces el límite de esa expresión es igual a 5. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio, otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 2. Límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 8 sobre x más 2. Bueno, este también es una forma indeterminada 0 sobre 0. Vamos a comprobarlo. Vean, vamos a reemplazar acá. Entonces tendríamos que reemplazamos la x por menos 2. Entonces tendríamos menos 2 elevado a la 3 más 8 sobre menos 2 más 2. ¿Cuánto es menos 2 elevado a la 3? Recuerde que un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado es negativo, entonces tendríamos menos 8 más 8, y acá tendríamos menos 2 más 2, y el resultado de esa cosa es 0 dividido en 0, es decir que tenemos una forma indeterminada. Ahora, necesitamos aplicar algún método algebraico para eliminar esa indeterminación. ¿Cuál es el método que vamos a aplicar? Factorización. Pero, ¿qué necesitamos factorizar? Esto que está allá en el numerador. Necesitamos factorizar esta expresión, pero resulta que esa expresión es una suma de cubos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tener x a la 3 más 8, esto es equivalente a tener límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 2 a la 3 sobre x más 2. Entonces lo que hay en el numerador se llama algebraicamente suma de cubos. Y tenemos que entonces recordar la fórmula para factorizar esa expresión. ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? Entonces, bueno, tendríamos entonces la factorización de la diferencia 3 menos b a la 3. Y recordemos que esta expresión es o se desarrolla de la forma a menos b, perdón, en este caso no sería una resta sino una suma, entonces acá sería a más b por a cuadrado menos ab más b elevado al cuadrado. Bueno, una vez tenemos presente la fórmula para la suma de cubos perfectos, ya lo demás es simplemente aplicarla a esta expresión. Entonces, en este caso tendríamos la expresión x más 2 por, decimos la suma de las dos bases, luego por x cuadrado menos el producto de ellos, menos ab, entonces menos 2x
más el cuadrado de 2, entonces el más el cuadrado más 4, dividido en x más 2. Y luego se realiza entonces la simplificación del término que está debajo, es decir, aquel término que me hace que me aparezca el 0. Entonces cancelamos esta expresión y me quedaría que esto es igual a el límite cuando x tiende a menos 2, acá me faltó escribir límite, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 2 de la expresión x cuadrado menos 2x más 4, cuyo resultado vendría a ser entonces igual a menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4. Haciendo operaciones entonces tendríamos que menos 2 al cuadrado me da 4, menos por menos me daría más 4 y más otro 4, entonces el resultado de todo ese límite es sencillamente 12. Bueno, esto es todo por el momento y continuamos pues en una próxima clase.